Aquí comienza Mujeres Inmobiliarias con la conducción de Dora Galarza. ¿Querés conocer la mejor actualidad del sector inmobiliario? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y de Spotify. Escuchanos cuando quieras. Búscanos. Somos nosotras, Mujeres Inmobiliarias. Hola, Mujeres Inmobiliarias, ¿cómo están? Una semana más acá haciendo este programa para llevarles novedades del sector y también novedades de todo tipo. Les recuerdo a los colegas y a la gente que nos ve que seguimos vendiendo los emprendimientos desde el Pozo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Paraguay, Uruguay, Brasil y también ahora incluimos a Pinamar. Así que bueno, la gente que nos escucha ya sabe que estamos en todas las redes sociales y nos pueden contactar para que los podamos asesorar al respecto. Bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Tenemos una invitada muy especial, así que vamos a una pausa y cuando regreso la presento. Bueno, después de estos sabios consejos, voy a presentar a la señora Dania Verónica Tabela. Ella es diputada nacional, docente universitaria, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación desde el año 2021, por el partido Evolución Ciudadana. Es egresada de la carrera de contadora y magíster en finanzas públicas provinciales y municipales por la Universidad Nacional de La Plata. Así que les pido que hagamos un fuerte aplauso para recibirla. Buenas tardes, ¿cómo estás, Dani? Hola, ¿cómo estás? Qué buena invitación, Dora. Gracias. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Sabemos de tus tiempos. Siempre ajustado, pero no pasa nada. Por eso es que en realidad los de todas las mujeres que siempre andamos corriendo de los trabajos, nuestras casas, bueno, un poco la realidad que nos toca, ¿no? Tal cual. Las mujeres estamos en todos lados y al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, Dania, contanos un poquito de vos. ¿Cómo llegaste a ser diputada nacional? ¿Por qué partido? O sea, acá vemos que es Evolución Ciudadana, pero bueno, contanos un poquito. Sí, es Evolución Radical, en realidad dentro de la lista Dar el Paso que conformamos con Facundo Manes. Facundo Manes fue el candidato número 1, yo fui la segunda candidata, y luego integramos la lista de Juntos por el Cambio con Diego Santilli y con Graciela Ocaña. Yo vengo de una militancia en la Franja Morada, después en la Unión Cívica Radical, bueno, con Facundo Manes hace casi 10 o 12 años que nos conocemos y que nos une la pasión por tratar de construir una educación mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, y estamos convencidos de que la Unión Cívica Radical y que Juntos por el Cambio tiene un rol importante para aportar en este sentido. Perfecto, claro. Y bueno, te hago una consulta. ¿Qué medidas crees que son necesarias para mejorar la igualdad de género en nuestro país?
tantas cosas. Lo primero tiene que ver, no, pero vos sabés que nosotros hemos mejorado mucho en términos, por ejemplo, de la participación política. Claro. Pero yo siento que todavía nos queda un camino larguísimo para recorrer en términos del mercado laboral. Hay mucha invisibilización de los roles de la mujer. Por ejemplo, las mujeres que se dedican al negocio inmobiliario. Por ejemplo, las mujeres que se dedican a la actividad rural. Yo será que vengo de un pueblo como Junín y bueno, hay mucho de mujeres involucradas en temas vinculados al campo que no somos tan visibles o no son tan visibles. Claro. Hay mucho vinculado a la actividad de las tareas de cuidado de la mujer. Vos sabés que las mujeres, por más que tengamos la misma preparación que el hombre y hagamos el mismo tipo de trabajo, en función de que, porque tenemos mucha carga de las tareas de cuidado todavía, familiares, de familiares mayores, de menores, hasta de las propias funcionalidades de la casa y de la pareja, todavía seguimos retrasadas en el mercado laboral. Y la pandemia en esto fue muy compleja, porque a nivel mundial hay un retroceso casi de 10 años de los derechos de la mujer en términos del ingreso al mercado laboral. Y a mí me parece que lo más importante hoy es trabajar en cómo achicamos la brecha salarial que existe entre las mujeres y los varones asociadas a esta idea de las políticas de cuidado. Mira, justamente estamos en estos días discutiendo en la Cámara de Diputados los regímenes de licencia, de manera tal que puedan ser alternados entre hombres y mujeres, que puedan ser elegidos, porque hay momentos de la pareja en la que el que cumple el rol de padre o está en una posición y la madre en ese momento tiene que poder avanzar en su profesión y necesita poder descargar la tarea del cuidado del niño recién adoptado, del niño recién nacido en la pareja. Me parece que todavía en esto falta un avance importante en términos de la discusión y por supuesto digo en un país con el nivel de pobreza que tiene la Argentina, en la Argentina la pobreza tiene cara de mujer, somos las más informales del mercado laboral, somos también quienes dejamos, si bien cuando estudiamos tenemos mejores rendimientos que los hombres, somos también las primeras que por responsabilidades familiares abandonamos los estudios. Digo, me parece que hay mucho que tiene que ver con la educación para poder abordar la discusión de la brecha salarial. En términos de la política y en términos empresariales siguen faltando mujeres en la toma de decisiones. Si vos mirás los partidos políticos, si vos mirás las empresas, los directorios de las empresas públicas y privadas, vas a encontrar que la paridad de género que observás en el Congreso, en los consejos deliberantes, en las legislaturas provinciales, no se verifica todavía en ese ámbito. Y tampoco en los poderes ejecutivos, qué sé yo, para darte un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos 6 intendentas mujeres. Bueno, indudablemente, y en el país tenemos, creo que dos gobernadoras. Entonces me parece que todavía falta bastante en términos de darnos a las mujeres el poder de decisión. Y en la parte política, esas barreras que mencionaste, ¿cómo se podrían superar? Mira, tiene mucho que ver con esto de las mujeres participando de la mesa de decisión. Cuando las mujeres participamos de la mesa de decisión, los conflictos se resuelven de otra manera. Y esto lo digo por experiencia propia. Se resuelven de otra manera, generamos otros lazos, generamos otros vínculos y protegemos diferente a la mujer en todos los ámbitos. Pero todavía, digo, son discusiones producto de un proceso cultural, de un cambio cultural que se tiene que dar en la sociedad. No va a ser automático ni lo resuelve una ley. Las leyes muchas veces ayudan a que la mujer haya participado en política, ayudó el voto de la mujer, a que la mujer pueda ser candidata, ayudó el cupo del 30% de mediados de los 90, a que tengamos una gran representación, ayudó la paridad, pero la verdad es que todavía falta el empoderamiento en la toma de decisiones y eso tiene que ver con un cambio cultural. Y también con que las mujeres nos empoderemos y vayamos a dar el debate y discutamos y enfrentemos el status quo patriarcal, si se quiere, que hay establecido en los distintos ámbitos. Bueno, pero avanzamos bastante. Dentro de todas las barreras y todas las dificultades, se avanzó mucho más que tiempos de mi mamá, de mi abuela. Pero olvídate, eso ni hablar que es así. De hecho, digo, nosotras no somos conscientes, pero hace 10 años atrás, muy difícilmente hubiéramos tenido esta entrevista, donde la conductora de un programa económico, con mirada social, con una actividad empresaria detrás,
estuviera entrevistando a una diputada nacional hablando de estos temas. O sea, no somos conscientes porque ya somos la generación que esto, bueno, lo vio, lo vivió, claro, lo lleva, pero claro, es muy así. Sí, difícilmente hace 10 años atrás hubiera habido un programa que se llama Mujeres Inmobiliarias. No, tal cual. El mío fue el primero y bueno, hizo ruido en el mercado y yo lo puse en honor a la mujer, porque todos los programas inmobiliarios eran conducidos por hombres, invitaban a hombres. Y bueno. No, efectivamente, la actividad inmobiliaria uno la mira, uno ahora lo mira y lo ve naturalmente, pero en realidad, si vos la mirás hace 10 años atrás, no era protagonizada por mujeres. No. Y había un montón de mujeres que trabajaban, pero no era protagonizada, no era visibilizada la mujer como una actora del mercado inmobiliario. Cuando en realidad, si te lo pones a pensar, lo digo desde el conocimiento de la demanda, pero generalmente la decisión de la compra de una casa, del alquiler de una casa, de un departamento, de un local, lo toma la mujer. Es de la mujer, obviamente, es la mujer. Y el hombre es el que menos mira. Exactamente, quizás mira lo económico y a partir de ahí toma una decisión, pero la mujer es la que dice, bueno, acá hay lugar para esto, para aquello, para lo otro. Claro. Y cómo la vendedora o la intermediaria mujer entiende también esas necesidades que las mujeres planteamos en términos de funcionalidad, por ejemplo, de un hogar, de una oficina, claro. ¿No? Yo lo veo de esa manera. A mí me resulta siempre más cómodo cuando uno tiene que alquilar un lugar, comprar, etcétera, poder charlarlo con una mujer que va a entender lo que yo le estoy diciendo. Claro, sí, la empatía es tremenda, la empatía es tremenda. Claro. Sí, tal cual. Y bueno, y en el caso que yo te digo de inmobiliaria, obvio, la mujer es la que dice el sí final a la operación. O sea que evidentemente es lo que vos decís, ¿no es cierto? Nosotros vemos otra cosa. Si bien la parte económica ahora es de las dos partes, porque ya no decide uno solo, pero el hombre sí es el que se fija más en la parte económica. Pero bueno, la venta sí se hace a través de la mujer, como vos decís. Así que bueno. Y en referencia a nuestro sector, ya que estamos hablando de nuestro sector, no, pero antes te quiero hacer otra consulta. ¿Cuál fue el logro más importante que alcanzaste durante tu mandato de diputada? Todavía sos diputada. Pero... Me queda bastante tiempo. Mira, en un país tan fragmentado y con tanta grieta política es difícil hablar de logros, porque todo llega muy friccionado a la Cámara. Yo creo que hay dos cuestiones de las cuales estoy muy contenta o muy orgullosa hasta acá. En primer lugar, haber levantado y levantar en todos los temas la cuestión de la educación. Me parece que era algo que en la agenda legislativa, por lo menos a nivel nacional, estaba poco presente. Y la verdad es que mi espacio, conmigo y otros actores de otros diputados y diputadas del bloque, hemos logrado que la educación esté presente en todos los debates que damos. La segunda cuestión tiene que ver con algo muy puntual. Yo presenté un proyecto de ley vinculado al diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista, porque entendiendo la realidad de las familias que no consiguen ese diagnóstico temprano y tienen un peregrinar muy, muy complejo por las distintas etapas de escolarización de un chico que tiene, o una chica que tiene trastorno del espectro autista. Bueno, y hace nada, 10 días logramos un dictamen unánime en la Comisión de Discapacidad y vamos por un mismo proceso en la Comisión de Salud y muy probablemente llegue al recinto los próximos meses y obtenga la aprobación. Y después muchas leyes que no fueron iniciadas por mí, como por ejemplo, pero sí por compañeras de distintos espacios políticos, como por ejemplo la paridad en las comisiones de los clubes. Me parece que eso va a ser importante porque también visibiliza el rol de la mujer en el deporte. Y no es solo para jugar el amateur, para que las chicas se saquen las ganas de hacer tenis, que tiene que ver con tomar decisiones, con intervenir en la política y contemplar a la mujer en el abordaje de las distintas actividades sociales. Así que me parece que todo aquello que tiene que ver con educación y con las políticas de género activas, a mí me llenan de orgullo, me dan muchas ganas de seguir trabajando, me motivan. Te da mucha satisfacción, obviamente. Me parece que son además cuestiones que necesitamos voces que las visibilicen y las pongan en la agenda. Perfecto. La verdad, sí, maravilloso todo lo que dijiste. Aparte, vos sos docente universitaria y estás ejerciendo actualmente. Sí, siempre. La docencia universitaria es como algo, yo creo que una vez que te pica el bichito lo haces siempre. Tiene que ver con la vocación.
Y siempre sigo con las clases, tanto en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, como en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, a veces de grado, a veces de posgrado. Bueno, son universidades con organizaciones departamentales y se van organizando distintas actividades, pero siempre termino en alguna actividad docente porque es lo que me gusta, porque me llena de energía. Me parece que es importante también el aula para escuchar a los jóvenes, para conocer mejor el sistema educativo. Muchas veces cuando elaboramos propuestas, cuando discutimos temas del sistema educativo, no nos damos cuenta de que la mejor forma de hacerlo es a través de conocer el territorio, entre comillas, que el territorio del docente, el territorio de la educación es la escuela, es la universidad, son los institutos de formación. Bueno, me parece que es muy importante estar ahí. No, lógico, tal cual, tal cual. Ahora, una duda mía, ¿no? ¿Cómo haces con los tiempos? Los tiempos depende de la... ¿Una foto en tu casa? No. Es una cuestión de administración. Uno va viendo, hay fines de semana que hay más actividad, épocas en las que hay menos. El Congreso tiene una demanda fluctuante. A veces hay semanas en las que estamos toda la semana en comisiones y demás. Y después hay una semana en la que no hay reuniones de comisiones, como la próxima, que seguramente no haya porque en el medio hay un feriado y entonces los diputados del interior viajan a sus provincias. Claro. Bueno, eso fluctúa y bueno, y uno puede ir compensando un poco la actividad familiar, con la actividad profesional que uno lleva adelante, con la actividad de la Cámara de Diputados y también con el armado de los sectores políticos, ¿no? Pero nada, se administra. Lo importante es hacerlo con alegría, que no te lleve puesto el estrés que estas situaciones generan, como te pasa a vos, digamos, con tu actividad. No es una actividad tan distinta, simplemente hay que administrar los tiempos. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, y ahora llevándote, como decía, ya que estábamos hablando de la parte inmobiliaria, ¿qué pensás que se puede reformar de la ley de alquileres que tanto dolor de cabeza nos trajo a todos los argentinos? Como vos estarás al tanto, es un problema que se creó entre locatarios y locadores que no tiene fin. Los locatarios están enloquecidos por el tema de la inflación y bueno, y los locadores realmente no reciben lo que tendrían que recibir y están todos con los pelos de punta, ¿no es cierto? ¿Qué pensás que se puede hacer al respecto, Dani? El problema que tenemos no es la ley, o sea, la ley de alquileres tiene que reformarse, eso está claro. Pero el problema está dado fundamentalmente por el proceso inflacionario que vivimos. Obvio. La inflación es la madre de todos los males. Exactamente. La verdad es que yo no te puedo pagar más porque mi salario cada vez vale menos, poniéndome en el lugar de la locataria. Y como locador, vos me decís, no cobran lo que tienen que cobrar, y efectivamente, porque si no, no lo alquilo. Y muchas veces, obviamente, prefiero retirarlo del alquiler. Claro. O entonces, ponerlo... alquiler temporario, que es lo que está pasando ahora. Es lo que está pasando, que es un mercado en desarrollo, porque encima con el dólar tan barato para el que viene de afuera, con el peso tan barato, termina siendo un factor importante. A ver, yo creo que efectivamente hasta que la Argentina no tenga medidas claras, que para mí son dos, la independencia del Banco Central y el control del gasto público para controlar la inflación. El control del gasto público significa que no emito, y entonces si no emito hay menos efectivo dando vueltas y se genera menos inflación. Eso es científico, está comprobado que es así. En la medida en que eso no pase, todo lo que hagamos van a ser parches. Yo estuve trabajando en la reforma de la ley de alquileres, o sea, ahora se trabó, está en un punto en el que hay dos dictámenes que compiten entre sí, ninguno va a conseguir las mayorías. Había una tercera posición que era la de derogación directamente de la ley, y ahí había posiciones encontradas también entre locadores y locatarios, porque también hay una mala comprensión. El mercado inmobiliario argentino no es un mercado concentrado, en general es un mercado fragmentado en dueños de clase media que tienen un departamento o una unidad o dos disponibles para alquiler como resguardo de su capacidad de ahorro, de su salario, de su moneda. No es que estás hablando de megas empresas que alquilan departamentos. Bueno, esa es una realidad que sí hay en otros países. Aquí no. Entonces, como aquí es una cuestión más de... tiene que ver con nuestro origen. Nosotros, la mayoría descendemos de italianos, españoles. Sí. Bueno, el resguardo del valor del dinero era el ladrillo, ¿no? Bueno, entonces... Los jubilados, muchos jubilados tienen una jubilación mediana y un departamento que ponen en alquiler para solventar los gastos de su vida cotidiana. Sí, no, sí, tal cual.
Cuando un mercado que es tan parejo en términos del cliente y del oferente, el Estado se mete a regular, la embroma. Y sí, tal cual. La embroma, porque no termina reconociendo bien cuáles son los factores. No. Si en el medio, además, es un Estado que tiene una inflación o que genera una inflación galopante, la embroma un poco más. Entonces, la verdad que nosotros creemos que hay que ir a una ley que vuelva o que retrotraiga la situación de los plazos, que habilite la posibilidad de negociar la actualización. En el original del proyecto que nosotros trabajamos con Alejandro Cacase, con Carla Carrizo, habíamos establecido el índice, después establecimos el tema de la negociación, porque el proceso inflacionario es tremendo, entonces que te quedas desfasado. Y lo que agregamos con Alejandro Cacase y con Carla Carrizo fueron los incentivos al locador. Es decir, si yo tengo una o dos unidades que pongo, hasta 3 unidades habíamos planteado nosotros, que pongo en el mercado de alquiler, las saco de la base imponible de bienes personales. Claro. Y eso es un incentivo positivo. Voy a pagar un poco menos de impuestos, pero lo pongo en el mercado inmobiliario. Y eso ayuda a equilibrar la oferta y la demanda. Entre otros, habíamos planteado el tema del descuento de ganancias si vos alquilás, la posibilidad de decirlo como mínimo imponible, que ya está, digamos, pero que hay que ampliar un poco el juego, porque la verdad es que termina siendo casi ficticia la exención, porque vos sabés cómo funciona el mercado inmobiliario, no te lo tengo que explicar. Entonces digo, bueno, parece que hay una serie de cuestiones que había que mejorar con incentivos fiscales. ¿Pierde sentido esto? Sí. ¿Cuándo pierde sentido esto? Cuando tenés un proceso inflacionario tan alto. Si no, nosotros tendríamos que volver a la situación legal anterior con incentivos fiscales que mejoren positivo, que mejoren las posibilidades de que haya más viviendas en el mercado inmobiliario y que a su vez los locatarios también tengan algún tipo de incentivo, si se quiere o no de incentivo, pero de posibilidad de bajar la base imponible o de bajar lo que pagan a partir de que no tienen acceso a la vivienda propia, que es otro problema. Claro, sí, es otro problema. Bueno, y los incentivos que dio el gobierno de la ciudad, ¿qué te parecen para el locatario? Me parece que ayudan, creo que también el tema está en esto de la inflación. Yo no sé si esto va a servir finalmente con un efecto positivo por la inflación que hay. Claro. Esto es lo que termina pasando. Me parece que terminamos poniendo parches en situaciones donde es más grave, es más de fondo el tema. Pero, bueno, me parece que el gobierno de la ciudad, ante la crisis inmobiliaria que hay, intenta ir acompañando y generando condiciones para la mejora de esa situación. Pero no dejan de ser medidas de coyuntura, de que hay que saber que tienen que ser de corto plazo, que son para encaminar un pequeño proceso, pero que efectivamente hay que discutir la situación de la inflación, si no, no hay manera de resolverlo. Claro. ¿Y el tratamiento de la ley ahora está en stand-by? Está en stand-by, está en la Comisión de Legislación General, donde no se logran poner de acuerdo, porque el sector vinculado al kirchnerismo tiene una propuesta más dura que la ley vigente. O sea, hay una idea de grieta también ahí. Yo cuando me tocó intervenir en la discusión decía, no grietemos algo que no existe. Claro. No estamos hablando del 1% de la clase alta de un país contra la clase pobre. Estamos hablando básicamente de la clase media, que tiene vivienda o que no la tiene, y estamos hablando de la clase media que resguarda sus ahorros en una propiedad, de la clase media que tiene que ir a buscar ese alquiler. Me parece que ahí no hay grieta, que hay una realidad de comprender cómo es el mercado inmobiliario argentino y de qué estamos hablando. Pero bueno, hay posiciones extremas siempre que ganan con la grieta, porque en definitiva lo que termina pasando es que hoy no hay viviendas en alquiler, los alquileres, esto que vos decías, no son lo que tenían que ser, la gente no los puede pagar. Bueno, hay toda una crisis y ganan a partir de esa grieta, lamentablemente. Hay que encontrar una solución en el medio que tiene que ver con entender que el mercado inmobiliario tiene esta particularidad. Sí, aparte que la parte más débil, que son los locatarios, se han quedado sin acceso a la vivienda. Eso es algo urgente que se debe tratar. Porque bueno... Absolutamente. Hoy en realidad lo que no hay en Argentina es acceso al crédito casi de ningún tipo. Claro, esa es otra cosa que te iba a preguntar, pero más que diputada tendrías que ser vidente. ¿Volverán los créditos a la Argentina? Sí, van a volver el día que vos estabilices la economía. Claro. Indefectiblemente, el día que vos estabilices la economía y no te levantes una mañana y el dólar se dispara
de 450 pesos a 490, la gente vuelve a confiar en su moneda. Hoy lo que hay es una profunda desconfianza del peso. Entonces yo recibo 1.000 pesos y lo primero que hago es ir, o lo gasto, porque no sé cuánto van a valer las cosas mañana, o si puedo, me voy al dólar. No lo pongo en el banco. ¿Y qué pensás de la dolarización, Daniel? Si no pongo el dinero en el banco, es imposible que los bancos den crédito. Entonces, en la medida en que no se acomoda esa variable vinculada también a la inflación, es muy difícil. A mí la dolarización me parece que no tiene dos cosas. Me parece primero que no tiene sustento técnico, por eso es tan grave cuando algunas personas, algunos candidatos hablan de los temas sin sustento técnico. Hay que preguntar y repreguntar, porque caemos, si no, en exitismo que después los que son un poco más grandes, que nos estén mirando, seguro se van a acordar de un expresidente que llegó a la presidencia prometiendo la revolución productiva y el salariazo. Uh-huh. No pasaron ninguna de las dos cosas. Claro. Sí. Y después también, para no ser siempre tirar para un solo sector, el expresidente Mauricio Macri también llegó a la presidencia prometiendo pobreza cero. Claro. Y tampoco pudo. Entonces me parece que hay que ser en esto muy serios y con mucho sustento técnico. Entonces hablar de dolarizar en un país que no hay dólares, ¿de dónde los sacarías? Claro. Y la otra también es entender que nuestros salarios reales en dólares están casi en el punto más bajo de los últimos 30 años. Claro. ¿Y a dónde entonces? ¿Y cuánto sería nuestro salario en dólares? ¿Y para qué nos alcanzaría? No, sí. Entonces no termina de resolver nada. Bueno, el tema de la inflación se resuelve con dos medidas, que es la que no le gusta discutir a la política. Pero es reducción del gasto público en todos los niveles. Empresas privatizadas, empresas estatales que tienen un déficit abismal, subsidios cruzados mal otorgados, tarifas energéticas que no están correctamente subsidiadas, porque no es que le subsidias la tarifa al que no la puede pagar, subsidiamos la tarifa de todo el mundo. Lo mismo pasa hoy discutía con una colega, con el tema de aerolíneas argentinas. No decía, bueno, mira, la verdad es que a mí no me preocupa tanto subsidiar un pasaje a Catamarca de alguien, o de Catamarca a Buenos Aires de alguien que tiene que venir a hacer un tratamiento médico. Me preocupa que parte de los argentinos que jamás se van a subir un avión subsidien los pasajes a Miami. Claro. O de las vacaciones, o del previaje, sí, o del viaje de egresados de los chicos de la provincia de Buenos Aires cuando les cerramos las escuelas. Entonces digo, me parece que hay un montón de inconsistencias entre la política y el gasto público que hay que ordenarlas primero. Y la segunda tiene que ver con que el Banco Central sea independiente, como ocurre en el resto de los países de Latinoamérica, no de Europa, sí, de Latinoamérica. Sí. Viste que antes mirábamos a Europa y decíamos, no, bueno, está bien, esto pasa en Alemania. No, esto pasa en Perú, en Chile. ¿Querés un país que tenga más problemas, que haya tenido más problemas políticos, como Perú, donde tiene un presidente preso, otro que se suicidó, otro que fue destituido? ¿Querés? Y sin embargo el Banco Central sigue siendo independiente y tiene una inflación del 3% anual. No, sí, tal cual. Y en Chile gana la derecha, gana la izquierda, gana el centro, el Banco Central sigue siendo independiente. ¿Por qué? Porque todos saben que el día que eso no deja de pasar, automáticamente la tentación del Ejecutivo es manotear lo que tiene el Banco Central. Y cuando vos manoteas lo que tiene el Banco Central, le das a la maquinita. Claro. Cuando le das a la maquinita, generas inflación. Es fácil. Sí, ya lo creo. Incluso vemos los países latinoamericanos que lo tenemos alrededor nuestro. Paraguay que tiene un 3% anual de inflación. Increíble. Increíble. No sé cómo llegamos nosotros a esto. La irresponsabilidad, básicamente es la irresponsabilidad de la clase política. Por eso yo creo que hay que exigir estas cosas, y cuando te dicen no, viene un candidato, no, dolarizar, no, mira, la verdad, explícame cómo lo vas a hacer. Y se termina la discusión, porque no me lo puedes explicar. Es como si vos vinieras y me dijeras, mira, en la terraza de tu casa voy a hacer un edificio de 8 pisos. Y yo te digo, uy, lindísimo, y te aplaudo. Y cuando voy a la terraza de mi casa veo que no, que apenas me entra una piletita pelo pincho. Claro. Entonces lo que llamé es decir, ¿cómo vas a hacer los 8 pisos? Y esa es la cuestión. Me parece que muchas veces nos gana la ilusión de querer estar bien. Yo no digo que la gente tenga mala fe ni nada, y me parece que la liviandad de cierto sector de la política, que están más preocupados en comunicar por Twitter o por Facebook o por Instagram sus opiniones que por realmente actuar en el sentido responsable de la cosa pública, llevan a estos disparates. No, la verdad que sí. Bueno, Dania, la verdad te agradezco mucho, nos has ilustrado totalmente, como toda mujer,
excepcional y te agradezco el tiempo que nos has dedicado, pero sé que tenés muchas cosas que hacer, así que no te demoro más y bueno, éxitos en toda tu gestión como hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias Dora y a todas a todos los que nos están mirando y escuchando por las distintas redes, agradecerles mucho la invitación e invitarlas a seguir siendo parte de este proceso de empoderamiento de la mujer en las áreas económicas, en las áreas sociales y en las áreas políticas que está viviendo nuestro país. Necesitamos muchas más mujeres involucradas y con muchas más ganas de transformar la realidad. Así que bueno, un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Igualmente para vos. Muchas gracias. Y a ustedes, mujeres inmobiliarias, nos vemos la semana que viene. Chao.